Cali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la coordenada Matlacli Guan Ome Tochtli, 12 conejo. Una coordenada muy interesante porque el conejo está asociado con la luna, lo vemos en su cara, está asociado con la fertilidad, con la creatividad, con el movimiento, con la abundancia. Yo aquí tengo a mi amigo conejo que ustedes ya han visto en otros programas. Y bueno, él y yo hemos escrito algo muy bonito para este tonali. Primero quiero decirles que los númenes que se conjugan en esta coordenada son en el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el que nos anuncia la llegada del sol. Este sol corresponde ahora al rumbo del sur del Huiztlampa, el rumbo favorito de la familia de Huitzilopochtli. Así que le vamos a poner mucha, aparte de voluntad, mucha fuerza a nuestra voluntad. Es más, tenemos que desarrollar una voluntad heroica en este tonali que va a empezar cuando el sol alcance su cenit y va a terminar mañana también al mediodía. Bueno, este señor Tlahuizcalpantecutli viene acompañado de un ave maravillosa cuyas plumas adornan la cabeza de los grandes regentes, aluden a la belleza, a la poesía, a toda la creatividad máxima que es el Quetzaltótotl. Sus plumas hay que vestirlas el día de hoy. Y Tochtli tiene como regente a la señora Meyahual, la gran planta de maguey que está relacionado con un mito de transformación. Pues recuerden que cuando los señores creadores estaban ahí viendo que los más iguales que somos nosotros, la humanidad de esta quinta era, estaba muy triste, decidieron crear algo que los pusiera contentos, un licor que les alegrara el corazón y la existencia. Entonces, Hecat, el viento, recordó una estrella maravillosa que siempre estaba mirando desde arriba el Tlalticpac, la tierra. Ella estaba resguardada por su abuela, una tzitzimic, que tenía a su cargo otros seres parecidos a ella. Ella es muy antigua, por eso su piel está pegada a los huesos y se ve así, como un poco, pues monstruosa. Tiene los ojos así saltones, pues imagínate si ya se le ha hundido la carne, tiene los ojos saltones, está así como media dormida, pero todo lo ve y cuida, ella y la Tzitzimimej cuidan que las estrellas no desciendan, no vengan al Tlalticpac, pero como Hécate es muy astuto y es el viento y es sigiloso y se mete y se cuela por todos los rincones, fue y sedujo a esta estrella y le dijo, ¿quieres ir a la tierra? Yo te puedo llevar. Y ella, que era muy curiosa, dijo, claro que sí. Entonces se vino con él aquí al Tlalticpac, se fundieron en un árbol maravilloso con una rama florida y una rama de puras hojas. El viento, recuerden que siempre anda de viaje, así que ella se quedaba ahí siendo la rama florida y él se iba a recorrer los campos. Bueno, pues cuando su abuela descubrió que ella no estaba ahí, se enojó mucho y mandó a todas las Tzitzimimej a traerla. Pero después dijo, no, tiene que recibir bueno, pues sí, lo voy a decir, un castigo por su atrevimiento. Y entonces vinieron todas las Tzitzimimej y la devoraron, la destrozaron. Cuando Hecat regresó de su viaje, solamente estaba en pie la rama con hojas y la rama florida estaba toda esparcida por el suelo. Entonces el numen maravilloso recogió, juntó todos los huesos, dicen que hizo un hueco en la tierra, los puso, los ordenó así, en forma, pues todos los fragmentos alrededor y el más grande lo puso en medio. Estaba muy triste porque esta estrella pues era un ser, imagínense que representaba la belleza, la dulzura, la juventud, la inocencia, y entonces él llora y esa parte más grande se enciende, es como un corazón. Y entonces ahí Hecat dice, esta estrella no va a terminar así, le voy a conceder que se transforme en un ser vegetal. La tierra entonces abraza a esa parte, esa fracción palpitante, y renace esta estrella siendo de grandes pencas verdes fuertes el maguey, que ha sido alimento, ha sido vestido y produce ese líquido maravilloso, el aguamiel,
que le dan incluso a los bebés para ponerlos fuertes y tonarles el corazón, la savia de la misma planta, que sabemos que los conejos son tlachiqueros y por eso también se relacionan con Meyahual y se dice que ella es la madre de los 400 conejos. El maestro Alfredo López Austin decía que si hay 400 conejos que se puedan embriagar con el maguey, entonces hay 400 formas de ser borracho, de embriagarse, pero hay que embriagarse de poesía, hay que embriagarse de literatura, de relatos como estos que nos marcan el camino para convertirnos, o más bien para que todas esas semillas divinas que traemos, pues crezcan, o sea, germinen y también florezcan. Porque fíjense que esta planta, después de que cumple su función acá y que Pactecat, que es su dualidad, nos enseñó a cómo raspar el corazón de la planta para obtener esa savia divina, bueno, ella antes de morir levanta un quiote y termina siendo una florescencia amarilla. Así se despide la planta de este plano. Así que hoy nosotros estamos invitados a también ese florecimiento, ¿verdad, conejito? ¿Y quién viene como señora de la noche? Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. Esta planta maravillosa se nutre del aire, de la tierra, del agua y del tona, de nuestro sol maravilloso. Así que nosotros hemos escrito algo para esta planta y dice así: en la sombra del agave, donde la tierra murmura secretos, emerges, diosa de lo fecundo, Miyahual, madre de la abundancia, cosechadora de sueños, guardián del pulque que embriaga el alma. Tu figura, joven y radiante, se alza entre hojas verdes como la esperanza en el corazón de quienes labran la tierra tejiendo con manos laboriosas el hilo de la vida que nunca cesa. Ese hilo que nos da la gran Tlazolteotl, que la tenemos como regente de esta trecena. Muy bien. Con la doble cuerda en la mano, tejiendo destinos y el malacate de algodón en un baile de labor y amor, eres el susurro de las hierbas que danzan en el viento, la fragancia que a la memoria despierta. Tu nariguera, mariposa de jade, brilla como estrella en la mañana y en cada sorbo de aguamiel el hombre encuentra su esencia, un eco de lo divino, un puente hacia lo sagrado. Oh madre de los 400 conejos, que amamantas con pulque la vida en tu abrazo, la fecundidad florece, la creatividad desborda y en cada risueño brindis un canto a la alegría resuena. Meyahual, en tus manos la sabiduría de la tierra, en tu mirada la promesa de que cada semilla que siembras es un nuevo amanecer. Una invitación al gozo, al amor que en cada paso se entrelaza. Así, en este canto, te veneramos, diosa de frondosas verdes pencas. Celebramos tu presencia, la fertilidad de tu ser y en cada gota de pulque un tributo a la vida que de tus raíces brota. Sí, conejito, ya hicimos la adivinanza y dice así: por el viento fui traída, aquí en la tierra de hojas verdes me visto, soy diosa del agave, madre de los 400 conejos, bajo el sol me transformo en néctar que da vida y alegría, de los macehuales soy abrigo, y cuando mi tiempo en esta tierra se ha cumplido, con un ramo de flores amarillas me despido. ¿Quién soy yo que con mi divina savia te embriaga, te da energía y gozo por la vida? Ah, ya sabemos, ¿verdad? Claro que sí, tú también. Bueno, nuestro conjuro es el siguiente. A la primera hora del día, entre los brazos de Meyahual, despierto. Con la sonrisa colgada de la aurora recibo el tono del sol naciente. Del viento de Meyahual amante soy la dicha, de la estrella del amanecer festiva. Me pondré la falda de jade y mis plumas de quetzal, las flores. Yo soy Matlactli Guanome Tochtli, el conejo boca arriba, saboreando la vida. Los conejos también representan a la tierra. Decir que un conejo está boca arriba es decir que la tierra se prepara
para que todas las semillas que se albergan en ella germinen y también florezcan. Bueno, a mí me encantan los conejos y de alguna manera estoy relacionados con ellos y con Meyahual, porque quiero decirles que mi mamá es Matlactli Huan Ome Tochtli, es conejo, así que Meyahual es mi abuela y yo le escribí un canto. Bueno, nosotros dos lo escribimos y dice así: en la danza de los años, donde el tiempo se despliega, te alzas, Matlactli Huan Ome Tochtli, madre mía, mujer de espíritu fuerte, con la luz de tu sonrisa, como la luna, la noche iluminas. Has tejido en tu piel las historias de la vida, cada adversidad un peldaño, cada caída un renacer. Con manos hábiles pintas el mundo en colores, y en cada trazo la fuerza de tu ser resplandece. Tu intuición despierta como el viento que acaricia, te guía en la penumbra y en la luz de la esperanza. Has aprendido el náhuatl, la lengua de tus ancestros, y en el son jarocho tu espíritu elevas, bailando con gracia, cual un río que fluye, cargado de mariposas. Eres para mí la misma madre del pulque, aquel néctar sagrado que embriaga el corazón, creando estados de alegría, un motivo para seguir, y en la fiesta de la vida una razón para danzar. Eres estrella anidada en la tierra, la fuerza que se levanta, la risa que se asoma ante las tormentas del destino. Con cada paso firme, con cada nota de jarana, construyes un camino, uno de amor que inspira al alba. Matlactli Huan Ome Tochtli, madre mía, en tu ser se entrelazan la sabiduría y la ternura, la inteligencia y la pasión. Eres un canto a la vida, un tributo a la alegría, y en cada trago de pulque quiero celebrar tu existencia. Luzca siempre tu luz, mi estrella, la más brillante en el cielo mío. Bueno, pues hasta aquí esta lectura de Tonali. Si te ha gustado, dame un like. Bueno, a nosotros dos, danos muchos likes. Y recuerda, suscríbete en mi canal, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Que hoy nos toca tomar un buen vaso de pulque. Timota, ya nos vamos saltando.